Buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio dentro de la quinta temporada de Coloqueo. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos hablando y presentando el libro de nuestra amiga, la doctora Aida Mendoza Rivera, titulado Sonó el timbre, Calley de la asada a la máquina. Saludos, Aida, ¿cómo te encuentras? Saludos, Pablo, y gracias al Instituto de Cultura por esta invitación para poder darte a conocer eh, mi reciente bebé. Como muchos escritores dicen, ¿verdad? Que sus libros son como sus bebés. Pues este es Sí, nuestro bebé que se presentó realmente por primera vez al público callejano, ya que es un texto que tiene un tema municipal en sí. medio de la celebración de los 250 años. Así que muchas veces cuando lo autografiamos le decimos, este es un regalo como, como un recordatorio de los 250 años de la ciudad. Oh, perfecto, perfecto. Y esta fue tu tesis doctoral, si no me equivoco, Es ¿verdad? correcto, sí, esta también originalmente fue mi tesis doctoral. Claro que allá se llamaba Calle, tenía un título mucho más largo, Sí, sí. y acá como para llevárselo al pueblo, para que cualquier lector lo pueda leer y le llame la atención, pues se tituló de una forma más atractiva, hasta cierto modo con una mirada más mercantil, ¿verdad? De Sí, Sonó el sí. timbre, mucha gente ha pensado que como yo era maestra, soy maestra, pues que sonó el timbre quiere decir que llegaron las 3 de la tarde o son las 7 de la mañana, 7:30 a la hora de entrada. Esto no tiene nada que ver con el timbre de una escuela. Este es el timbre de una fábrica. Sí, Pero como ese, pero hay una relación entre el timbre de la fábrica y el de la escuela, que me claro imagino que que... sí, porque es inicio y fin. Es correcto, Exacto, sí, sí, exacto. claro. Pero que el tema no es que alguien me decía, es escuela, ¿verdad? Y yo, no, habla de educación, porque sí, hay unos aspectos educativos, ya mismo le vamos a explicar un poquito más, pero no es educación, es mucho más allá de educación. Fíjate que después dice, calle de la asada a la máquina, lo que estamos diciendo de forma sencilla es la transformación del campo al pueblo. El periodo Sí, de estudio es de 1952 y ahí sabemos, ¿verdad?, que fue el establecimiento del Estado Libre Asociado y finaliza en 1973 con la crisis del petróleo. Así que son dos periodos de transformación y de cambio, sí, a nivel de Puerto Rico, pero también establecimos, ¿verdad?, pues un evento a nivel mundial. sí. Antes que continúes, este sería tu segundo libro, tú anteriormente habías publicado uno. Pues mira, es que yo publiqué dos que salieron publicados a la misma vez, Ah, pero ok. hay una diferencia. Este se imprimió en Puerto Rico. Este libro es enteramente puertorriqueño y enteramente callejano. Ese es El Boricua otro, boricua de 100%, y pura Cayetano. cepa, sí, y callejano. Pero el Súper. otro no ha llegado aún. El otro, la producción fue en México. Sí, Y entonces, México es muy bueno en muchas cosas y México está la Feria del Libro allá, que verdad van a estar en un grupo en noviembre hasta diciembre, pero se tarda mucho el proceso de venir de México para acá. Así que todavía sí, desde mi ventana, que es el título del otro libro, pues pensábamos que como se empezó, los procesos de uno y el otro son tan diferentes, este se tardó un año y ni te cuento la historia de redacción, que esa es otra. Desde mi sí. ventana, fue en diciembre se recopiló la antología de lectura de poesía, cuento y reflexiones y ya en marzo estaba. O sea que fue un proceso mucho más rápido. Sin embargo, está como el cuento de la tortuga y la liebre, este llegó primero. Pero este Sí. se había dicho desde que se llevó al editorial, se dijo bien claro que se quería tener para agosto del 2023 para poderlo presentar en las fiestas de los 250 años y así se hizo. Ok, ok, o sea, fue el mes pasado. Sí, en agosto fue que sonó el timbre. Sonó el timbre, llegó a mis manos en una fecha muy especial, porque a mis manos llegó el 15 de agosto. Y para Calley, y en términos religiosos,
Para los callejanos, esa fecha es especial porque esa es la fecha de la fiesta de la patrona, que en el caso de Calley es Nuestra Señora de la Asunción. Así que ese mismo día fue el día que llegó a mis manos. Fue curioso porque los que lo mandaron a buscar por Amazon, a algunos le llegó primero que a mí. Pero esas Sí, cosas pasan. sí, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Pero nada, te voy a dejar para que tú puedas hablarnos sobre el libro y ahorita te haré algunas preguntas. Pues mira, si seguimos, ¿verdad? Con la portada, en la parte superior ven una fábrica y esa fue la primera fábrica que Calle tuvo, que fue una fábrica de flores. En la segunda imagen que pueden ver es algún elemento que Calle se distinguió mucho como pueblo tabacalero. Y este pueblo tabacalero pues es la Consolidated Cigar que al día de hoy todavía está vigente. Y la tercera foto que pueden ver, eso es porque Calle tuvo una planta eléctrica. Entre esta planta, ¿verdad? Pues era una planta hidroeléctrica. Y lo que ven de fondo es la plaza de recreo de Calle, pero para la década del 50. Es decir, trató de portada de ambientarse de acuerdo a los temas que se trabajan en el libro. Luego les presento, porque todos no son de Calle, ¿verdad? Pues un mapa de nuestro pueblo para que vean que nuestro pueblo está constituido por 22 barrios. También en la actualidad hay un restaurante que se llama así. Cuando yo a veces digo que yo trabajo temas de los 22 barrios, la gente piensa que yo estoy en el restaurante. Eso no es así. Estoy hablando de los 22 barrios geográficamente hablando. Miren, para que ustedes me conozcan, los que no me conocen, establecí aquí unos pequeños datos biográficos, pero de manera fotográfica, y le titulé esta parte Aida en el tiempo. Miren, aquí es para que me vean cómo yo era cuando era bebé, pero ahí les voy a dar una de mi próximo libro. Yo ahora mismo estoy trabajando en la historia, que debía haber sido el primero, pero después estoy como Star Wars. Eh, Esta persona que me está cargando en brazos cuando yo era una niña, debía tener como año y medio por ahí, eh, es Francisco Mendoza. Este fue el dueño de las mueblerías Mendoza. Y ese es mi próximo libro, desarrollar la historia de dicha empresa que le dio trabajo a muchos puertorriqueños y fue la primera cadena de muebles en todo el Caribe. Así que eso es para darle verdad un lado de por dónde vamos a seguir. Aquí fue la primera vez que yo hice un live. Eso fue en el 2014. Aquí, este fue el año que yo me retiré. Esto fue en el 2019. Y esta fue la última, digo, no la última vez que yo fui, ¿verdad? Pero el último grupo que atendí, estos eran mis compañeros de trabajo. Y nos encontrábamos, como ven, en San Juan, por la área de la fortaleza, con las sombrillitas en ese momento. Y tenemos, ¿verdad? Un cartel que dice paz y era porque todos los años para el mes de enero, para la fiesta de San Sebastián, yo tenía la costumbre de llevar los estudiantes al viejo San Juan y hablaba con el Centro de Estudios Avanzados y en el centro ellos podían mostrar sus diferentes talentos. Allí había seguridad, ya había tarima, allí tenían sonido y los muchachos luego salían con una comparsa por las calles de San Juan y los periodistas los entrevistaban y demás. Y es una experiencia que todavía el sol de hoy, muchos de ellos me dicen, maestra, la única vez que he visitado la fiesta de la calle San Sebastián fue en su curso, en su clase. Así que, ¿verdad? Por eso es que destaco esta foto, porque es un momento de las clases, cuando yo era maestra activa, no creo que sea maestra, era activa, pues el tipo de actividades que yo acostumbraba a hacer, que como yo digo, era maestra en berequera. Esta foto es verdad porque ya es el calle actual. Este es el calle del 2023. De fondo, lo que ustedes pueden ver es la Plaza de Recreo Ramón Fra de León. Lo que están viendo es la concha mural, que este mural lo realizó David Sayas. Este mural se hizo en el 2021 y él se tardó pues 3 meses en hacer esa obra tan espectacular que todos los visitantes siempre tienen algo que hablar. Este es un efecto fotográfico, ¿no? Yo estaba en la Casa de la Música y este efecto fotográfico, pues debo darle el crédito al doctor José Ravelo, que fue el que tomó la foto y el que hizo ese montaje, porque realmente yo no estaba frente a la plaza. Aida,
Ajá. Déjame hacer una intervención porque tengo que certificar lo que dijiste hace unos segundos. De verdad, yo te conozco y sé que tú estás en todas, en Belequera, como dijiste. Sí, yo siempre, siempre, cuando era maestra y ahora ni te digo porque tengo más tiempo para hacer. Sí, sí, eso lo puedo confirmar. Bueno, mira, por lo menos hoy aquí dije en Belequera. Cuando presenté el libro, establecía que cuando estaba en el proceso a mí me daban, y eran unas frases muy mías, son frases que después van a ser el diccionario de mis palabras comunes. Yo Sí, dije que a mí me daban tiquitiqui. Tiquiti. Y entonces hay unos amigos que son pareja, que ahora ellos como matrimonio, cuando van a pelear, que no te den tiqui tiqui como Aida. Y ahora la usan y se empiezan a reír y se acabó la pelea. Y Ah, eso va a ok. servir como son de paz, pues que a mucha gente le dé tiqui tiqui. Tiquitiqui, Lo sí, que quiere decir tiqui tiqui es cuando a ti te da con algo y sigues sí, ahí, 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 ahí hasta que lo logres. Pues para mí, para sonar el timbre, yo tuve que ser bien perseverante, romper muchas barreras, muchos sí, obstáculos hasta que lo logré, hasta que el tiquitiqui se me acabó. Y ahora súper. pues, podemos, ¿verdad? Pues contarlo con mucho beneplácito. Mira, ya vamos a hablar un poquito más de la estructura del libro y en términos metodológicos, ¿qué, qué metodología yo sé, qué marco teórico yo utilicé para hacer que el timbre sonara? Pues aquí la metodología que tú utilizó, el marco teórico, fue la microhistoria. Esto es una microhistoria. De hecho, es que a mí desde el 2019 me han llamado microhistoriadora, pero eran por los artículos del periódico que siempre iba sobre un tema de calle, algo particular, pero no sabían que era, que ya yo estaba preparando una investigación que era en ese marco, que es el marco microhistórico. Por lo general, en el caso de Zona el Timbre, que el tema es la industrialización en Puerto Rico, lo que lo hace micro es que yo lo llevo a Calley y desde Calley veo el proceso de industrialización, que no es la historia del pueblo, es algo en particular del pueblo. En este caso, las industrias, pero le ponemos otro elemento para hacerlo todavía más micro, que era cómo la administración municipal intervino en ese proceso. Yo me preguntaba, ¿la administración municipal pidieron las fábricas para que vinieran a Calle? ¿La fábrica vino porque Fomento quiso que vinieran aquí? ¿O cómo fue esa intervención entre administración municipal? Y aquí yo no me refiero solo al alcalde, yo me refiero a toda la administración, lo que incluye senadores y representantes. Para que una microhistoria sea buena, debe tener unas características en particular. La gente que ha leído el libro me dice, oye, pero esto parece como que tú me lo estás contando, parece más que un cuento que una historia. Pero Fernando Pico decía que un buen historiador es un buen contador de cuentos. Y eso también es una característica de las formas de microhistoria porque es una excelencia en narrativa. Te lo voy contando como que tú te vas enamorando de lo que vas leyendo, pero a la misma vez yo te voy dando un proceso interpretativo de lo que te estoy contando, a pesar de que te lo estoy contando desde algo micro, porque yo no te estoy diciendo de las fábricas de Guayama y de Peñuelas, si Sidra tuvo o no tuvo, eso no es. Yo te estoy llevando a que te enamores de Calle y yo que tengo fama de ser bien regionalista y bien Calle, pues te quiero enamorar para que tú conozcas este proceso. Claro, esto me facilita porque me reduce el objetivo de investigación y se me hace más fácil ir linealmente hacia la meta que quiero. No tengo tantos objetivos, tengo uno que me lleva a mi norte claro. Reduce la escala también de observación, porque yo que todo el tiempo yo decía industria, 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 y había momentos que tenía tentación de irme a otros temas, pero yo tenía que saber que mi escala era industria. Obviamente que tuve que interactuar con otras ciencias auxiliares de la historia, en mi caso en la economía. Y por eso alguna gente dice, oye, pero este libro tiene muchas tablas, porque yo no te puedo decir la industria produjo mucho si yo no te digo cuánto fue lo que fue la producción. Yo no te puedo decir hablar de la carretera si no te digo, pues esta carretera tiene tantos tramos, tiene tantos segmentos y demás. Yo te lo tengo que enseñar en números, cuantitativamente y también cualitativamente.
Así que ahí, ¿verdad? Pues hay una interacción entre la sociología, la misma antropología, la misma economía, la misma educación, porque en un momento dado establezco la historia del origen de la universidad y en ese origen establezco hasta una interacción de ese cambio de un lugar militar que cierra. Al cerrar, se busca un nuevo uso y ese nuevo uso es lo que es hoy la UPR de Calle. Que aquí lo excepcional se vuelve normal. Lo único que en Puerto Rico nosotros tendemos a estudiar más macrohistorias que microhistorias, aunque en los últimos años pues se han dado ya simposios de microhistoriadores, cada día están surgiendo más y yo me alegro que eso sea así. Y también pues aquí siempre van a interactuar los elementos culturales que van pasando en el objetivo que uno así bien se propone. En mi caso, pues el objetivo era ver desde Calle esa transición que podríamos llamar de forma sencilla del campo al pueblo. Eso fue lo que yo quise hacer. Vamos a ver ahora la estructura del pueblo, pero ahí les establecí una foto para que vean en ese proceso que también tuve que trabajar el tema de la autopista. Esa foto, ¿verdad? Pues aproximadamente de cerca del 1972. Ese trayecto es ya el del Calle, pero mirando ya hacia Ponce. Bien, ese trayecto, mucha gente habla de que la autopista pues es sinónimo de progreso, pero cuando uno entrevista a personas que vivieron en este proceso, dice, autopista fue sinónimo de que mis oídos se dañaran. Autopista fue sinónimo de uso de dinamita para poder hacer esa vía, destruir todas esas montañas. En esta zona, todas estas zonas eran minas. Habían 4 minas. Y esas 4 minas, adiós, bye bye, se fueron con la construcción de la autopista. Así que por eso, ¿verdad? Unos lo ven como progreso y otros lo ven que no fue tal progreso. Claro, llegamos más rápido a los sitios, eso no hay duda. Digo, si no hay tapón. Bien, pero esto también hizo una transformación ambiental, porque cuántas aves tuvieron que moverse de ahí y cuántas montañas se removió y ya no está ahí. Así que eso es un cambio bien fuerte. Pero estamos hablando de la estructura del libro. Pues el libro tiene una dedicatoria. Esta dedicatoria es a todas aquellas personas que han trabajado en administraciones municipales, porque administrar una ciudad se dice rápido, pero no es fácil. Lleva muchos procesos. También tiene unos agradecimientos a todas las personas, y con eso sé que se me quedaron varias, todas las personas que me ayudaron de una manera u otra, desde los que me ayudaron en la universidad, desde el director de tesis, desde los bibliotecarios, y luego hice otro agradecimiento a todas las personas que tuve que entrevistar, porque lo que no han leído me dicen, mira, pero yo leí el perfil de tal alcalde que yo no lo había visto en ningún lado. ¿Cómo tú lograste eso? Y digo, pues eso se logró porque aquí, además de microhistoria, se utilizó la historia oral, porque no había otro modo. Esos perfiles no existían, pero sí quedaban hijos, sí quedaban nietos, sí quedaban familiares y los pudimos entrevistar y gracias a ellos, pues hay ahora unos perfiles biográficos de los líderes que forjaron el camino hacia la industrialización en nuestro pueblo. El prólogo que debo destacar, que el prologuista en este caso fue el doctor Félix Cruz, el que aceptó el reto de poder realizar el prólogo de Sonó el timbre, Calle y de la Sada Máquina y tiene un resumen que, ¿verdad? Pues obviamente lo que hace es a manera breve establecer con qué usted se va a encontrar. Tiene 5 capítulos, una conclusión, los perfiles que hice alusión de los líderes callejanos, tiene una autobiografía y tiene una extensa bibliografía que la gente me pregunta que a dónde fui, dónde conseguí la información. Pues la información fue muchos archivos, mucho caminar de aquí y de allá, desde la UPR de Calle, desde la Asamblea Municipal también de aquí de Calle, los libros inactivos. Tuve que llegar hasta Ponce, porque en Ponce estaban algunos periódicos en papel, porque la UPR estaban también en microfilminas, pero a veces la microfilmina es un poquito difícil
para poderla mover para arriba y para abajo y todo esto, y en Ponce estaban en papel y era mucho más fácil poderlos manejar. Tuve muchos fines de semana en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la UPR, también obviamente en la Lázaro, en el Centro de Investigaciones Históricas de la UPR de Río Piedras, entrevistando un sinnúmero de personas, así que fue un camino largo de investigación, de poder ir a diferentes fuentes. Aquí, ¿verdad? Pues es como si estuviéramos con una lupa y buscando de aquí y de allá a ver dónde está la información que estamos buscando. El modelo de la agricultura de industrialización, que es lo que así establecimos, pues obviamente aquí sí es igual en todo el país, que el establecimiento de la compañía de fomento, la administración luego de fomento industrial, la operación manos a la obra, eso pues es igual en toda la isla, eso no hay problema. ¿Qué buscaba esto? Abolir la pobreza, la libertad política y la libertad humana. La pobreza, porque sabemos que el Puerto Rico antes del 50 era un Puerto Rico sumamente pobre. Una libertad política, porque pues mucha gente me dice, pero este libro está enmarcado en el Partido Popular, es que era el que estaba gobernando, pero no se preocupen que termina con el partido, empieza con el Popular y termina con los PNP. Así que está esa transición. Pero la gente me dice, le das mucho énfasis. Digo, es que del 52 al 68 no es mi culpa, eso es lo que había, esos son los datos. Y esa libertad humana, porque ya no va a trabajar solo el puertorriqueño en la tierra, ahora también va a trabajar, en el caso de Calle, en la manufactura. Y yo contemplo que también es un elemento novedoso en esta investigación, que yo le establezco que la Universidad de Puerto Rico es una industria y que yo la veo como una industria del conocimiento. Cuando los educandos llegan con sus cerebros vacíos y cuando salen, se supone que estén llenos y estén ávidos para poder dar su servicio gracias a los conocimientos que adquirieron en la universidad, ya sea bien diestro o ya bien sea teórico, ¿verdad? Dependiendo de la profesión, que así bien sea. Eventos. ¿Qué eventos estaban dándose en estos periodos que yo estaba estudiando? Pues mira, guerras, porque Primera Guerra Mundial es antesala, pero hace un cambio que esos eventos trajeron. Luego que estas guerras vienen, llegan los veteranos. Y cuando llegan estos veteranos, hay un proceso también en esta transformación, que es el proceso de la gente mudarse del campo hacia el pueblo. Y cuando vienen del campo hacia el pueblo, los soldados que venían como veteranos tenían chavitos en sus bolsillos y podían adquirir una casita en la urbanización. Así que esas guerras traen también a esos soldados, y estos soldados veteranos y estos veteranos compran sus casas porque tienen un poder adquisitivo un poquito mayor que que los demás. Como vimos, ¿verdad? Pues se van creando unas leyes, y estas leyes pues son a favor de poder hacer un cambio hacia un Puerto Rico industrial, pero que repercute, obviamente, en mi caso, como el microtema, en Calle. Las migraciones, porque ahí teníamos todavía personas que se estaban yendo, brincando, se usaba mucho la frase de voy a brincar el charco. Y brincar el charco era que iban a recoger diferentes frutos a Estados Unidos, iban buscando un futuro mejor, porque aquí también hay que ver que hay un aumento de población, específicamente en esa primera etapa del 50, y eso es a nivel mundial, que el crecimiento poblacional se disparó dramáticamente. Contrario a lo que tenemos ahora, en el 50 era aumento, y por eso ya 60, 70 vienen unas políticas de operación, de poder operar a las mujeres y tener que buscar una planificación familiar. Y por el otro lado, desempleo. Y ese desempleo, en el caso de Calle, uno de los ejemplos que yo establezco es cuando se cierra la hacienda azucarera. Cuando esta se cierra, hay un desfase de 2.000 personas que quedan desempleadas. Y el alcalde, que en ese momento era Rafael Cocanova, era sálvese quien pueda, porque ¿qué voy a hacer con 2.000 personas desempleadas? Pues habló con el parque tecnológico, que ya eran 7 industrias, y estos aumentaron el número de industrias y pudieron acomodar a estos empleados. Y ahí pues el empleo en Calle pues quedó más o menos equilibrado.
Así que el desempleo por un lado surgía y por el otro lado había la forma de poderlos ubicar en otro. Vamos ya a hablar un poquito sobre las fábricas que tuvimos en Calle, pero aquí pues van a tener algunas imágenes de algunas de ellas. Mira, tenía esta planta Globe Rico Corporation, esto es de guantes. La Consolidate, esa es la que queda. Esa Consolidate Cigar, esta es la fábrica de tabaco. Y esta fábrica es interesante porque ellos estaban en Caguas. Y uno de los líderes, que era Heriberto Ramos, se da cuenta. Y entonces dice, mira, yo voy a hablar con esa gente. Yo quiero una fabriquita de esas ahí en Calle. Nosotros tenemos tabaco, nosotros podemos tener esa fábrica. Y la pudieron realizar para allá para 1961. La Placemaster, esta fábrica se dedicaba a hacer bolas de béisbol. Y doña Margarita Díaz me contó que esa fábrica se hacían las bolas a mano y que tenían que hacer 200 puntadas para poder realizar una bolita de béisbol. Pero muchas veces ellas quedaban con sus manos debidamente lastimadas. ¿Por qué? Porque las agujas le pinchaban los dedos y cuando llegaban a sus casas muchas veces sus dedos estaban sumamente lastimados y hasta hinchados en ese proceso de fabricar estas bolas. También estaba la de Gaspar Son, que esta es la de las togas. Estaba una de piel, que es la de Leather Guns. Estaba la Winston Plastic, que esta es de plástico. La Gordon Chai, estas eran 7 fábricas. Que entre ellas estaba la Calle Speeding, Andrew Hosier Beans, Queen Fincon y La Bonita. Todas estas son subsidiarias de la Gordon Chai. Aquí tenemos un ejemplo para que puedan ver, ¿verdad?, cómo las mujeres eran prácticamente la fuerza trabajadora, porque se le puede preguntar, ¿y los hombres qué hacían? ¿Había discrimen de género? Al revés. No. Los hombres trabajaban también, muchas veces podían ser los contables, podían ser los gerentes y tenían otro tipo de ocupaciones, pero la fuerza motriz, las que llevaban el peso mayor, pues eran las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer puertorriqueña se distinguía mucho en términos de las terminaciones de las piezas de la ropa que así bien confeccionaban. Aquí no lo hacían todo. Aquí lo que venían eran ya unos cortes de las piezas y nuestras trabajadoras, nuestras costureras, se dedicaban a realizar esas terminaciones que eran sumamente finas y le daban un valor en términos incluso de costo a estas piezas para que, ¿verdad?, tuvieran mayor calidad. Una pieza, usted sabe si es buena o si es mala, usted mírela por debajo, mire la terminación y usted sabe si esa pieza tiene un costo mayor o un costo menor. O si le están vendiendo gato por liebre, se la están vendiendo cara y realmente no tiene las terminaciones que debería tener. Aquí, esta fábrica, si usted ha venido a Calle o el que piense venir a Calle, si usted pasa por lo que todavía hoy se llama la Avenida Industrial, y usted mira el supermercado Ralph, pues esta es la zona que estaríamos viendo. Y aquí pueden ver que tiene el logo de Fomento y esta es la calle Spin. Por aquí también ven otra, que esta es la parte de la misma calle, la Gordon Shack, que mucha gente trabajó en la Gordon. Aquí, pues, todos los complejos de esta todavía se ve una partecita de esta fábrica. Vamos a ir viendo ahora los líderes, que es la parte, ¿verdad?, que mucha gente que lo lee, pues dice, mira, esa parte me llama mucho la atención porque interactué con ellos o los conocí o sé lo que hicieron. Pues obviamente entre estos líderes tenemos que mencionar a estos 4 alcaldes, Francisco Colón Juliá, que de hecho hay una calle que lleva su nombre, José Juan Meléndez también, hay un desvío que lleva su nombre, Santiago Berríos, este es el menos conocido y de hecho de él no tengo fotos, y Rafael Cocanavas, que murió el año pasado, así que este, verdad, fue el más que estuvo con nosotros. Incluso en el caso de él, no tuve que entrevistar a un familiar, en el caso de él, lo entrevisté a él personalmente. Aquí tenemos a Francisco Colón Juliá, aquí tenemos a José Juan Meléndez, que esta entrevista fue bien interesante porque esta entrevista se hizo en tiempos de María, después a los pocos días, así que harían 6 años atrás.
Bien, y aquí esto se tuvo que llevar la entrevista en papel, como no había luz, y los familiares me lo contestaron a lápiz y a bolígrafo, lo que tenían cada uno, y me pudieron dar los datos para conocer que él era de Cercadillo. Él tuvo una fábrica también, pero esta fábrica no era de Fomento. Él tuvo una fábrica de bloques. Así que, ¿verdad? Hubo un momento en Calle, antes de Fomento, que aquí habían 450 negocios que podía tener negocios en los campos, en los pueblos, en cualquier lugar usted podía encontrar un ventorrillo y hacían de todo. Habían que si joyerías, lo que llamaban pulpería, esta fábrica de bloques, había una fábrica de refresco, había una que hacían vinagre aquí en Calle. Es decir, antes de Fomento ya los puertorriqueños tenían producción de diferentes productos. Hay un señor que debo mencionar, pero que en el libro no aparece, y él como que me refuta un poco. ¿Por qué no aparezco? ¿Por qué no aparece mi abuelo? Porque las fábricas de su abuelo, que es el señor Domingo Rolón, no son de Fomento, son antes de Fomento. Y en mi caso, yo estudié las que Fomento trajo a Calle. No quiere decir que no sean importantes, todas son importantes históricamente, pero como sabemos, en el caso mío, que estaba haciendo una microhistoria, yo tenía que ir a mi objetivo. Y como mi objetivo era con Fomento, pues tenía que ser bien rigurosa a cumplir esa meta que yo así bien tenía. Y aquí tenemos a don Rafael Cocanova, que aquí sí que fue que se dio mucha transformación con él. Yo me atreví a titularle a él el artífice de la modernización, porque a él le tocó organizar urbanizaciones, a él le tocó cierres, como también hasta el del matadero le tocó a él, también el de la hacienda azucarera, la producción de azúcar se terminó en el tiempo de él, bien, pero a la misma vez le tocó la apertura de la universidad, así que había un balance. Por un lado tenía como que una negra y por el otro lado tenía una bolita blanca, si lo ponemos verdad en términos de bolita, no por racismo, no confundan una cosa con la otra. También incluso unas calles que estaban sin embrear, él fue el que hizo para poderlas embrear, incluso diferentes urbanizaciones, a diferentes comunidades. Así que, ¿verdad? Él le tocó un proceso de un calle que estaba en piedra, un calle que estaba pasando por diferentes crisis, pues a él le tocaba buscarle la solución. Y los que lo conocieron, incluso él mismo dice, siempre había que ver qué pasaba, cómo pasaba y qué se podía pasar, qué se podía hacer para resolver ese problema. Él tenía conocimientos en matemáticas, en ciencia, una persona sumamente estudiosa. Después que estuvo como alcalde, llegó a estar en los puestos legislativos en el Capitolio. Así que, ¿verdad? Él conocía muy bien todo el ámbito del gobierno, tanto como alcalde como a nivel del gobierno nacional, por llamarlo de alguna manera. Así que, ¿verdad? La figura de Cocanova fue fundamental. Incluso hasta los alcantarillados también los trabajaban con él. Así que él, por eso yo le llamo el artífice de la modernización. Y aquí, ¿verdad? Establecemos lo de los 250 años, pero voy a volver a la portada porque quiero traer un cambio que tal vez aquí no lo mencioné, que es aquí la planta eléctrica. Hay muchos que le llama la atención porque yo trabajo el tema de la planta eléctrica. Eso no es Fomento. Eso no es Fomento, pero tiene que haber una fuente de energía para que estas fábricas pudiesen trabajar, porque una fábrica utiliza mucha energía eléctrica. Si que Calley tuviera una planta eléctrica, traería algo bueno, pero trae un problema también, porque la planta eléctrica en Calley llega antes de mi periodo de estudio, porque llegó en 1925 a la administración municipal. Es curioso porque el dueño original de la planta hidroeléctrica de Calley fue don Miguel Meléndez Muñoz, el afamado escritor que muchos de nosotros pues conocemos, y más aquí en Calley porque él era callellano. Bien, él y 4 amiguitos más pues adquirieron esta planta, pero en 1925, yo puntualizo esa fecha
porque ellos se la venden al gobierno municipal, específicamente a don Benigno Fernández García. Pero ¿qué pasa? Ahí funcionó chévere. ¿Por qué? Porque la planta podía producir para una población pequeña, pero después del 50, que la población de Calle va aumentando como la de todo el país, pues ya la planta eléctrica no da abastos. Porque eso le tocó a José Juan Meléndez. José Juan Meléndez, cuando llega a la Gordon Child, tuvo que hablar con la fábrica y decirle, tengo un problema. El gerente le dice, ¿cuál es tu problema? Bueno, mi problema es o te doy luz a ti o le doy luz a los del pueblo. Yo le voy a dar luz a los del pueblo. Y entonces el gerente dice, ¿y a mí quién me va a dar? A ti te la va a dar la autoridad de fuentes fluviales. Dialogaron con la autoridad de energía, fuentes fluviales en ese momento, no era energía eléctrica como tal, como ahora, y ellos accedieron, pues a la fábrica se la damos nosotros porque necesitan más y la del pueblo te la dejamos para que nadie del pueblo tenga dificultad. Así que, ¿verdad? Ahí se pudo traer esta situación de la luz en Calle, que primera era planta eléctrica y producían a su vez hielo. Así que en Calle también se produce, para no dejar de producir, hasta hielo logramos producir. Así que así, ¿verdad? A grosso modo, podemos ver que sonó el timbre Calle de la Sala a la Máquina, un texto que puede ayudar a cualquier callellano, pero no tiene que usted ser de Calle para que le interese esta historia. ¿Por qué? Porque al tener los elementos de la historia, del origen, de la microhistoria, pues ese marco teórico puede ayudar a cualquier estudiante que quiera hacer microtemas en microhistorias y que los pueda utilizar como ejemplo para él trabajarlo, y puede utilizar el ejemplo de Calle para que pueda ver cómo puede quedar. Luego que usted haya seleccionado este marco teórico para trabajar un tema histórico, que también se pretendía con trabajar el tema de Calle de la Sala a la Máquina, pues se pretendía que cuando empezamos a mirar los textos que hay hasta el momento de Calle, nos dimos cuenta que este periodo no había sido estudiado y nos parecía que había que llenar ese vacío historiográfico que era, como han visto, mucha transformación, mucho cambio, muchas personas que ayudaron a esa transformación. Los perfiles no estaban en ningún sitio, esa historia no estaba recogida en ningún lugar y nos parecía que las próximas generaciones necesitaban que este periodo se quedara. ¿Qué falta por hacer? Pues mira, por hacer falta muchas cosas. Yo estoy sugiriendo, hay muchas, pero entre ellas hace falta la historia de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Municipal. Ahí yo le digo que el que quiere el tema está interesantísimo, pero va a tener un problema, que la va a tener que estudiar por periodos y se va a encontrar que hay unos periodos que no va a tener data. Y ahí tendría que ver cómo puede rellenar ese problema. Pero también hay muchas biografías de personas que han hecho muchas cosas grandes por Calle que nadie las ha trabajado. Por ejemplo, tenemos la figura de Filiberto Santiago Rosario, que ahora mismo le dedicamos las noches de poesía que se hacen aquí cada tercer miércoles de mes. Pues no existe un texto que tenga la biografía y la obra, que es una obra grandísima porque era caricaturista, trabajó en periódico, fue juez, fue filántropo, y eso no se ha estudiado. Era poeta, pero los poemas no están en ningún lado porque el hombre era un juglar. Donde encontraba una persona, ahí regalaba un poema. Y no hay un libro sobre él. Así que, ¿verdad? Exhortamos a través de esta obra, es la conclusión, lo decimos, que mire, no piense que Calle, el tema de Calle se acabó. No, lo que estamos haciendo es abrir una nueva oportunidad para que la historiografía callellana aumente. Le damos las gracias también a Luis Caldera, que en este año de los 250 años también hizo una obra dedicada a Calle, pero en el caso de él era la historia primitiva.
Esos son los primeros años, los años fundacionales. Él lo que cuenta es cómo se fundó Calle, quién lo fundó y cómo pasó. Aquí estamos en una etapa mucho más avanzada porque aquí estamos siglo XX. Este libro es siglo XX y sería prácticamente la mitad del siglo XX y llega, ¿verdad? Pues hasta la década del 70, aunque en un solo momento se menciona el 1981. Cumplió la regla. ¿Por qué menciona el 81? Porque como mencionó la planta eléctrica, se mencionar hasta cuándo llegó. Porque cuando di esa charla por primera vez a la gente le interesó mucho ese detalle. ¿Y por qué Calle no tiene planta eléctrica hoy? ¿Y hasta cuándo duró? Pues duró hasta 1981, porque ya no tenía el dinero para los gastos que creaba la planta. Y más que hay que contar que la gente, como era una planta municipal, pues se aprovechaban de la situación y cuando les iban a cobrar a esas del municipio, yo no voy a pagar eso. Y eso pues traía otro problema, porque si usted no le paga, ¿cómo van a pagar los empleados? ¿Cómo van a comprar los diferentes materiales que bastante caros que eran y se tenían que envolver en préstamos horribles para poder mantener la planta? Pues al final decidieron en 1981 devolverla totalmente a la Autoridad de Fuentes Fluviales y que ya Calle no tuviese esa dificultad, que incluso hasta 2000, creo que 2001, le estaban llegando deudas que todavía le estaban cobrando porque todavía que Calle le tenía deuda, pero Rolando, el alcalde actual dice, no, ya eso se entregó, ya ese problema se cerró, ya nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero prácticamente esto es lo que trabaja Sono el Timbre. No sé si tienes alguna pregunta, algún comentario, Pablo. Sí, mira, me gustaría que regresaras en las primeras eh, hojas que presentaste, había una foto de un puente Y un en puente. construcción, sí, sí, Ah, ese este. mismo. Sí, Ajá. me llamó mucho la atención. Es impresionante esa foto. Esa Me es la gustó. autopista. Sí, 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 sí. Nada, si podrías hablar un poquito sobre el trasfondo de esa Pues foto. este es el proceso de construcción, es precisamente lo que estás mencionando, los puentes, pero el proceso también de cuando están, aquí se utilizó mucha dinamita para poder trabajar y poder destruir, porque no hay palabra para poder utilizar, todo esto, todo eran montañas. Es decir, que aquí también tuvimos un proceso de expropiación. Mucha gente y los elementos que expropiaron fueron canteras. Wow. Aquí habían canteras que eran de piedra. Así que esas 4 canteras, que más o menos serían como por estas zonas por aquí, hay un cuento que lo hace el doctor Ravelo, que se decía para esa época, pero él lo hace como cuento, pero es que eso se decía en el pueblo. Eso es una historia hasta ciertamente real que lo lleva a ficción, que decían que en estas horas, después que dinamitaron, que aquí había oro. Y entonces el doctor Ravelo hace un cuento, pero que el cuento es real. Él y 3 amigos y 2 amigos más y pedían permiso porque ellos iban a ir de exploradores y era que ellos iban a buscar oro. Entonces ellos iban cerca de esta zona y ellos recogieron unas bolsas, bien, las llenaron completas porque los nenes creían, ellos tendrían en ese momento como 8 o 10 añitos, y las recogieron completas, las llenaron completas, completas, y ellos pensaban que eran millonarios, que tenían la vida resuelta de los 8 años en adelante, porque ellos habían encontrado bolsas y bolsas de oro. Las trajeron a una joyería para que la joyería les pudiera decir cuánto valor tenían, porque para ellos tenían oro. Cuando, cuando lo observan y le dicen, pues el joyero se les echó a reír y les dijo, de verdad que la inocencia hace muchas cosas, porque lo que usted tiene aquí es finita. Esto es Sí. oro falso. Y ellos estuvieron días y días recogiendo oro, 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 pero que no eran ellos nada más. Había mucha gente que iba a recoger porque pensaban que al quitar las canteras y al dinamitar la zona, que la zona estaba llena de recursos naturales y llegaron a regar por el pueblo que eso era oro. Así que imagínate cuánta gente no fue a querer recoger porque creían que habían resuelto su vida recolectando oro cuando eso no era oro.
En el proceso de investigación, ¿sabes el origen de esa foto? El autor, Pues si fíjate, no lo dice, no dice no. quién lo tomó. Lo que sí sabemos es que es del 72. Eso sí. ¿Y eso será desde otra montaña o desde un helicóptero? Entiendo que esto se dio desde un helicóptero, porque esta foto es aérea. Ah, Esta ok, foto es aérea. ok, ok. Pues que esta Eh, foto primero, la cantidad de años que tiene y otra que la tiene mucha gente, porque ha seguido sí, porque rodando de una persona a otra. yo no la había visto. Y si la ¿No? vi en algún momento, no me acuerdo de ella, pero es impresionante. Es todo el cemento que se tuvo que utilizar para ese puente solamente. Es correcto. Estás contaminando porque mira esta zona, tú puedes ver el verdor. Sí. Imagínatelo sin ese puente y imagínate ahí una montaña. Ujú. Más te estoy diciendo que ahí alrededor de esta montaña habían 4 canteras. O sea que eliminé 4 lugares que me estaban produciendo recursos naturales. O sea que, ¿qué hice con esos recursos naturales? Sí, Los eliminé. lo desapareciste. Obviamente, si tengo esta montaña, tengo estos recursos, es de pensar fácilmente que aquí había flora y fauna. Sí, Esa sí. flora y fauna, obviamente, tuvo que emigrar, tuvo que irse a otro lugar que ya ahí no está. Así que por eso es que te decía en un principio, se ve progreso para unos, pero para otros no. No, es correcto. En términos del calor, que es un tema que hoy, ¿verdad?, está bien en boga, eliminar todo este verdor que eliminaste, hoy aumentaste todos esos grados de calor que cada uno de nosotros está sintiendo. Wow. Porque cuánta vegetación tú eliminaste ahí. Sí. Son Mira, cuerdas y cuerdas de terreno. sí, sí, así mismo es. Aida, nada, a mí me parece, yo todavía no he leído tu obra, pero me parece que no solamente microhistoria, tú estás aquí desarrollando la historia social de Calley en un Pero es parte de la periodo, microhistoria. Recuerda que se sí, mezclan, que las ciencias sí, auxiliares sí, para crear la microhistoria se van intersectando una con la otra. sí. De hecho, también iba a mencionar que muchos compañeros ven la microhistoria como algo como que no es historia. Al igual que la historia oral, ¿sabes? Son historias que son necesarias para poder entender la psiquis, para poder entender el imaginario de nuestras poblaciones. Y aunque esto sea historia del siglo XX, pues es una historia que está en un proceso evolutivo y su estudio está en un proceso evolutivo. Y por eso es la importancia de este tipo de trabajo. Claro, porque imagínate, si a nosotros se nos hizo difícil, no Sí, haciendo una lejanía de tiempo tan grande, imagínate cuando siga pasando más tiempo, va a ser más difícil encontrar las personas que pudieran decir la historia de estos líderes. No se va a encontrar, sí, porque sí. ¿quién te lo va a contar si no se va recogiendo poco a poco? Aquí me olvidé mencionarles que cuando se fue a hacer la Universidad de Calle, es Ujú. interesante porque aquí, a diferencia de otros recintos, Calle pidió tener universidad. Calle hizo un comité para tener universidad. Los estudiantes salieron a la calle haciendo una protesta porque ellos querían tener universidad porque se les hacía costoso pues coger transporte para llegar hasta Río Piedras y ellos entendían que sí se debía tener una universidad en Calle y lo lograron. Por eso es que pues muchas veces decimos, mire, Universidad de Puerto Rico, Recinto Calle, ustedes tienen que tener cercanía con la comunidad porque ustedes están ahí, porque la comunidad los pidió. Así que ustedes deben darle servicio directo a la comunidad, porque ellos son los que dieron que ustedes puedan estar y perceptar ahí. ¿Verdad? Las universidades sabemos que todas están en crisis, porque eso es así, porque tenemos Sí, sí, disminución de población, pero aquí pues hay que valorar que es un predio hermoso y que ese predio está porque los líderes
especialmente un Leonel Fernández, se percata que van a cerrar el campamento y salva primero las tierras y después vamos a buscarle qué vamos a usarla. Y logró rescatarla, porque si no, hoy tendríamos las Amazonas aquí en Calle, un predio de terreno súper grande y tendríamos un bosque ahí trayéndonos diferentes problemas, pero hoy pues sí, tendremos dificultades administrativas y demás, pero tenemos una institución que le da servicio a Calle y a otros pueblos, porque aquí vienen a trabajar profesores de otros pueblos, aquí vienen estudiantes de otros pueblos, nuestros estudiantes de UPR Calle han salido de aquí y han sido airosos en otros pueblos y en otros países. Así que, ¿verdad? El producto digo, yo me siento orgullosa de UPR Calle porque yo soy producto también de UPR Claro, Calle. claro. Así que, ¿verdad? Por eso la defiendo. Y más que tengo un capítulo, parte de un capítulo, que se lo dedico completo a la UPR Calle porque es esa industria y ahí utilizo un teórico que es el que trae el concepto de industria del conocimiento que de primero pues como que cuando lo mencionaba como que alguna gente me decía, ¿tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Ese concepto es raro de industria de conocimiento, la universidad es para formarse, hacer profesionales, pero industria. Y digo, Mm. mira bien, tú, no es tan solo profesores y estudiantes, tú tienes que tener unos administrativos y mira a ver si en una industria tú no tienes que tener los gerentes y los administrativos. Mira bien, tú tienes unas personas que se dedican a la limpieza, tú tienes unas personas que se dedican a diferentes servicios para que esos muchachos tengan lo mejor, para que cuando salgan puedan dar servicio. Mira, los médicos tienen sus clientes, tienen sus pacientes, pero tienen que rendirle y darle servicio. Y en la manufactura usted crea un producto y aquí el producto final son los conocimientos que los muchachos adquieren, pero muchas veces no, hay algunos compañeros historiadores que no lo ven así y lo veían como que era un acto un poco atrevido de mi parte, pero cuando se lo he comentado a mucha gente me dice, fíjate, tiene su lógica. Y digo, no es mío, es un teórico que ya lo ha estudiado a través del mundo, así que ya otros países lo están mirando igual que yo, sobre industria de conocimiento. Así que si esa industria de conocimiento quiebra, en este caso el país también va a quebrar, porque los países son según su gente sea educada. Sí, así mismo es, Aida. Nada, Aida, te quiero agradecer el tiempo que has estado con nosotros. Eh, Te felicito. Yo sé que tú vas a seguir escribiendo. Ahorita también comentaste sobre tus escritos de microhistoria en el periódico, en periódicos virtuales, ¿verdad? Alternativos, como el Post Antillano, que hay que Sí, mencionarlo. escribimos para el Post Antillano, pero también Sí, escribimos para periódicos de papel, porque escribimos en la semana, que es tanto virtual como en papel, y ah, ahí mira qué bien. es una columna del taller de investigación histórico Juan David Hernández, que te puedo dar así como una primicia. Estamos Sí, estudiando mitos, leyendas y fábulas del siglo XXI, porque muchas veces todos pensamos que en este siglo XXI no hay leyendas y no, nosotros tenemos escritores de leyendas y tenemos escritores de fábulas y hay nuevos mitos y hay que hacerle dar y vamos a estar el 17 de noviembre en, en la Plaza de Recreo de Caguas a las 7 de la noche, 6 a 7 de la noche, en la plaza, hablándole al pueblo de las leyendas, de los mitos y las fábulas, pero en el siglo XXI. Porque siempre hablamos de las de siglos anteriores, pero de actual, como que a la gente, oye, pero que este siglo tiene, este siglo tiene. Que también, como ves, a mí me gusta la microhistoria y me gustan los temas como de historia del presente, que mucha gente pues no le gusta porque tiene sus agravantes y tiene sus obstáculos, pero pues a mí me gusta trabajar ese tipo de temas. mira, ahí tiene una invitación después de que pase Campechada, quizás en diciembre o enero. Podemos hablar de esto en el programa y que sería interesante. Ah, No de las sé, leyendas, mitos y fábulas. sí, 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 sí. Pues ahí es el taller, ahí no sería yo solamente, serían los compañeros que No, estamos no, por estudiando eso, esto. que podemos hacer un programa en vivo, una mesa de diálogo y hablar sobre esto. Es interesante.
Y Sí, son nada, nuevos temas. Estamos, ¿verdad? Nuestro fundador Juan David Hernández siempre nos retaba a que estuviéramos por las lupas puestas y pudiéramos ver temas donde pudiéramos llegar a la gente y a la gente le atraiga los temas. sí. Y aquí también se puso la historia oral, porque a mí me dieron ya una historia por ahí que dije, wow, yo no sabía eso, de la primera mujer que transitó conduciendo por la carretera 15, Sí. que creo que cuando ella iba conduciendo, todos los ciudadanos que vieron a una mujer conduciendo por primera vez por esas curvas empezaron a aplaudir, porque era y que un acto atrevido que una mujer se atreviera a guiar por tanta curva. Y entonces, y este es el nombre de la persona y demás, pero la entrevista todavía está en gestación. Sí, sí. Pero me parece interesante porque no son temas que se estén trayendo, como ese prejuicio contra que la mujer guía peor que el hombre, o que el hombre no debe hacer esto, o que la mujer debe hacer lo otro. Eso es parte de la perspectiva de género. Sí, así mismo es. Antes de terminar, sé que tu libro está en Amazon. Al que le interese lo puede pedir por Amazon. Está en Está, Amazon, está con Pluma y Papel, que es el editorial. Hay que mencionar que este es el primer libro de Con Pluma Papel en la serie Pluma con Tinta, porque este editorial es un editorial dedicado a la literatura infantil y nosotros entramos en una serie de libros de literatura e historia, así que sonó el timbre a ser número uno en esa serie. Eh, súper. Sí, sí, y es, la historia es que es una niña de 4 años quien me llevó al editorial. Gracias a ella, ¿verdad? Pues el libro se publicó. Así que, Ah, qué ¿verdad? Siempre el interesante. educativo estuvo ahí. Que entendemos que la semana que viene, porque los callejanos me estaban pidiendo constantemente, ¿dónde está el libro en Calle? ¿Dónde está el libro en Calle? A partir de la semana próxima, es decir, a fin de mes o a principios de octubre, en octubre, a finales, por ahí, a mediados, va a estar en un School Supply, en Calle School Supply. También está en Casa Norberto, en la librería Norberto González, allá en Pio Piedra y allá en Plaza Las Américas. Y está también en el Candel. Así que hay varios sitios donde usted lo puede encontrar. Súper, súper. Pues nada, Aida, te deseo mucho éxito y gracias a nuestro público, gracias a ti, Aida, por estar con Gracias a nosotros. ustedes por la invitación, siempre aquí a la orden. Gracias.